Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción de Thomson Reuters gestionamos la realización de este video en donde la contadora María Paula Císaro nos comenta cuáles son los tips a tener en consideración para la próxima liquidación de la primera categoría del impuesto a las ganancias, periodo 2021. En el presente video repasaremos algunas cuestiones básicas que debemos tener en cuenta para confeccionar las declaraciones juradas anuales del impuesto a las ganancias de la primera categoría de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Para finalizar, veremos un caso práctico de aplicación. El impuesto a las ganancias grava las rentas netas, es decir, las ganancias brutas menos los gastos deducibles. Sujetos. Ámbito de aplicación general del impuesto a las ganancias. Los sujetos residentes en el país deberán gravar las ganancias obtenidas en el país y en el exterior, debido al principio de renta mundial. Este principio fue adoptado por nuestra legislación. Nos indica que la renta del contribuyente residente es sometida en su totalidad a la imposición del Estado. Cuando se aplica el sistema de imposición bajo el concepto de residencia, todos los ingresos del contribuyente, sin importar la ubicación geográfica de su fuente, ya sea nacional o extranjera, se encuentran potencialmente sujetos al impuesto. Por otro lado, los sujetos no residentes en el país solo deberán gravar las ganancias obtenidas en el país. Rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. La distinción entre ganancias de fuente argentina versus ganancias de fuente extranjera es fundamental, ya que la norma contiene un principio implícito básico que se basa en que las rentas de fuente argentina no pueden ser disminuidas mediante la deducción de pérdidas de fuente extranjera. Se consideran rentas de fuente argentina las que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República Argentina, la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, hechos ocurridos dentro del límite de la nación, las exportaciones y otras situaciones especiales que la ley considera de fuente argentina. Se consideran rentas de fuente extranjera las que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio o de hechos ocurridos fuera del territorio nacional. Las importaciones y aquellas ganancias obtenidas por residentes argentinos que no cumplan los requisitos para ser consideradas ganancias de fuente argentina. Según vimos, todas las ganancias obtenidas por las personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen. En virtud de ello, todos los sujetos residentes en el país tributarán sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Categorías de ganancias. Nuestra legislación ha definido 4 categorías de ganancias, a los efectos de clasificar los tipos de rentas obtenidas por los sujetos. Podemos resumirlas así. Primera categoría, rentas del suelo. Segunda categoría, rentas de capitales. Tercera categoría, rentas de las empresas. Cuarta categoría, rentas del trabajo personal. Las ganancias de la primera categoría son aquellas que derivan de la explotación económica, ya sea directa o indirecta, de bienes inmuebles, y atraen al resto de las ganancias originadas por las cesiones de uso de cosas muebles anexas a la propiedad y los servicios relacionados provistos por el propietario, así como también se incluyen en esta categoría las contraprestaciones que se reciben por la constitución de derechos reales de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie, entre otros. Rentas de la primera categoría. Alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Contraprestación recibida por la Constitución a favor de terceros de derechos reales.
el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por parte del inquilino, que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. Los gravámenes que el inquilino haya tomado a su cargo. El importe abonado por los inquilinos por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Aclaración: se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase el inmueble que cede gratuitamente o a un precio no determinado. Se presume que el valor del alquiler de todo inmueble no es inferior al valor locativo de mercado que rige en la zona donde el bien esté ubicado. Se consideran también de primera categoría las ganancias que los locatarios obtienen por el producido de los inmuebles urbanos o rurales dados en sublocación. Rentas presuntas de la primera categoría. Los siguientes casos constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario. Primero, la renta presunta de los inmuebles con fines de recreo o veraneo por los periodos en que hayan sido ocupados por el propietario. Segundo, el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. En ambos casos es importante considerar que si el cálculo de la ganancia neta por el valor locativo presunto arrojara una pérdida, la misma no resultaría computable para determinar la ganancia neta de la primera categoría. En el caso de transmisiones de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el usufructuario es el responsable de declarar las ganancias o valores locativos que se generen por la explotación del inmueble o parte de él. Si el usufructuario utiliza el inmueble como su casa habitación, el valor locativo de la misma se encuentra exento. Respecto de los inmuebles situados fuera del territorio nacional, se presume que el valor locativo o arrendamiento presunto atribuible a los mismos no puede ser inferior al alquiler que obtendría el propietario si alquilase el bien o la parte del mismo que ocupa o cede gratuitamente o a un precio no determinado. Imputación de las ganancias y gastos al ejercicio fiscal. Regla general. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En el ámbito del impuesto a las ganancias, resulta esencial establecer el momento en que se deberá imputar la utilidad al periodo fiscal correspondiente. Este tema hace referencia al sistema de imputación de la renta, que se aplicará correlativamente para la deducción de los gastos. Como hemos visto, la ley clasifica las rentas en diversas categorías, utilizando ciertos criterios generales de imputación para ellas. Ellos son el criterio de lo devengado y el criterio de lo percibido. Dentro de la ley no se ha definido el concepto de devengado, aspecto que ha tenido que ser materializado por la doctrina y jurisprudencia, pero podríamos decir que este criterio, a los efectos de las normas contables básicas, implica que la operación se deberá incluir en el momento en que ocurra el hecho económico que la genera, con independencia de si fue facturada, pagada o cobrada, o de su formalización mediante un contrato, factura o cualquier otro documento. A los efectos tributarios, el devengado expresa el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y el momento en el que nace la obligación tributaria, aunque ésta no sea aún exigible. Criterio de imputación de las ganancias de la primera categoría. Las rentas provenientes de la primera categoría se declaran bajo el criterio de lo devengado. Las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos. Eso implica que si la ganancia se imputa por lo devengado, los gastos también. Los gastos deducibles son aquellos gastos necesarios para obtener, mantener o conservar las ganancias gravadas. Estos se restarán de las ganancias que las han originado y de la fuente que las produjo. Deducciones especiales de todas las categorías. De las ganancias de todas las categorías también se podrán deducir
Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. Las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones. Las pérdidas debidamente comprobadas originadas por delitos cometidos contra los bienes de explotación de los contribuyentes, por empleados de los mismos, siempre que no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones. Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la AFIP. Y por último, las amortizaciones por desgaste y agotamiento. Amortización de inmuebles. En concepto de amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal o en su defecto, según el justiprecio que se practique al efecto, hasta agotar dicho costo o valor. A los fines del cálculo de la amortización a que se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiera producido la afectación del bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten de la actividad o inversión. Deducciones especiales de la primera categoría. De los beneficios incluidos en la primera categoría, se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos por alguno de los siguientes procedimientos. A. Deducción de gastos reales a base de comprobantes. B. Deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto. Una vez adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años, contados desde el periodo inclusive en que se hubiere hecho la opción, la cual no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales con base en los comprobantes de respaldo de dichas erogaciones. Para los inmuebles rurales, la deducción se hará, en todos los casos, por el procedimiento de gastos reales comprobados. Deducciones generales. Luego de efectuadas las deducciones inherentes a la primera categoría y en relación a ello, también se podrán deducir los intereses de deudas, sus actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Solo resultarán deducibles cuando pueda demostrarse que los mismos se originan en deudas contraídas por la adquisición de inmuebles que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias grabadas. Por ejemplo, serán deducibles las deudas contraídas por la compra de un departamento que se destina a alquilar y se declare la renta producto de la ocasión. Sin embargo, es importante considerar que las personas humanas y sucesiones indivisas podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de 20.000 pesos anuales. Ahora vamos a ver un caso práctico de liquidación del impuesto a las ganancias de la primera categoría. Se solicita la determinación de la renta neta de la primera categoría para el caso de una persona humana inscripta en el impuesto a las ganancias. El contribuyente tiene una casa en Vicente López, provincia de Buenos Aires, que adquirió en enero de 1995 en $65.000. La proporción correspondiente a la parte construida es del 60%. La propiedad la alquila a la misma familia desde el mes de enero 2018,
y el alquiler mensual según contrato de locación fue de 55.000 pesos mensuales por el primer semestre y 70.000 pesos mensuales el segundo semestre del año. El importe proporcional del impuesto sobre los bienes personales pagado por el propietario es de 10.500 pesos. El impuesto inmobiliario se encuentra a cargo del propietario y según las boletas de ARBA, el total ascendió a 48.000 pesos, aunque aún se adeuda la cuota del mes de diciembre 2021. En dicho periodo, el contribuyente debió incurrir en gastos generales de mantenimiento de la propiedad por el importe de 120.000 pesos. El pago del alquiler es el 10 de cada mes, fecha en la cual se recibieron los pagos mensuales correspondientes. El 29 de diciembre, el inquilino abonó por adelantado el importe correspondiente al alquiler de enero 2022. El dueño contrató una póliza de seguro contra incendio vigente a partir del 1 de marzo de 2021 por un importe mensual de 2.500 pesos. Ahora veremos la solución. Se toman los alquileres devengados en el periodo fiscal 2021. Recordemos que no corresponde computar como ganancia el alquiler de enero 2022 percibido por adelantado, ya que se incluirá como renta en la declaración jurada del 2022. Ello según lo previsto en el inciso B del artículo 24 de la ley que establece para este caso que las rentas de la primera categoría se imputarán al ejercicio fiscal en que se hayan devengado. Por lo tanto, calculamos el alquiler de 55.000 pesos mensuales por el primer semestre y los 70.000 pesos mensuales por el segundo semestre del año. El artículo 86, inciso A, de la ley autoriza la deducción de los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. Respecto al impuesto inmobiliario, se podrá computar todo el año, aunque la boleta de ARBA del mes de diciembre se encuentre impaga, por aplicación del mismo criterio, o sea, por lo devengado. Por lo tanto, restamos el impuesto inmobiliario y el impuesto sobre los bienes personales proporcional deducible por lo devengado. Respecto de las deducciones por gastos de mantenimiento reales de 120.000 pesos prevista como opción en el artículo 89 de la ley, es importante mencionar que una vez ejercida la misma, deberá aplicarse a todos los inmuebles urbanos del contribuyente y no podrá ser modificada por el término de 5 años contados, a partir del ejercicio en que se hizo uso de la opción. Por consiguiente, restamos los gastos de mantenimiento reales. En el caso de la póliza de seguro, se computan 10 meses a partir del mes de marzo. El inciso B del artículo 86 establece que también se podrán deducir las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias, aplicando en todos los casos el mismo criterio. De modo que restamos los gastos de seguro de los últimos 10 meses del año 2021. La amortización deberá practicarse sobre el valor de compra al tipo de cambio de la adquisición en la proporción correspondiente a la parte construida, en este caso el 60%, y será amortizable desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal en el cual se produjo la afectación del bien, hasta el trimestre en que se agote su valor o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o se desafecten de la actividad. Así que restamos la amortización del edificio. Finalmente, el importe de la renta neta gravada en el impuesto a las ganancias correspondiente a la primera categoría es de 545.720 pesos.